Hola Eva fans. Después de muchas lunas, les presento el primer video análisis de personajes en el universo de Eva. Es un agradecimiento por esas 3000 suscripciones al canal, por sus likes, y también por sus comentarios. Como mencioné hace algún tiempo, estaba dentro de los planes del canal analizar personajes. Así que abriremos el telón con Yui Ikari, ya que algunos suscriptores me lo pedían en los comentarios, y porque también es uno de mis personajes favoritos de la serie. Debo mencionar que en esta ocasión solo analizaremos a la Yui de la serie de TV. La versión del manga y rebuild ya tendrán su video en algún momento futuro. Vamos a hacer una especie de biografía en base a lo que nos muestra la serie. Y para ello, no iremos al capítulo 1, sino al capítulo 21. Episodio donde se muestran varios flashbacks, o mejor dicho, el inicio de varios eventos posteriores. Yui Ikari es uno de mis personajes favoritos, por el hecho de ser un personaje misterioso y enigmático. Aparece contadas veces con su aspecto natural, y la mayor parte del tiempo simula ser un gigante totalmente controlado por Nerd. En cierto sentido, guarda un parecido con Kaworu, el cual aparece y desaparece en un solo episodio, pero dejó a su paso varias preguntas y teorías sin respuesta dentro del universo de Eva. Cada vez que veas a este Eva en pantalla, estás viendo a una Yui gigante y con armadura. Incluso en escenas donde supuestamente no está haciendo nada, en realidad ella está observando y escuchando a su alrededor. Algunos no saben si Yui en realidad era una heroína o una villana, muchos misterios circulan en su vida, los cuales iremos comentando a lo largo del video. Comencemos. Yui. Sus orígenes. Yui nace un 30 de marzo de 1977. Cronológicamente, Yui hace su aparición en escena un año antes del segundo impacto, con tan solo 22 años de edad. Si retrocedemos en el tiempo, la infancia y adolescencia de Yui fue un completo misterio. Si ya el personaje en su adultez es un enigma, imagínense en su niñez o adolescencia. Lo único que podemos rescatar es una ligera pista que nos brinda la serie sobre cómo fue su aspecto físico cuando era una niña de 14 años. La información clasificada de Eva, que es parte de una entrevista que se le hizo a Hideaki Anno, nos revelan detalles importantes sobre ella. Yui es la hija de un miembro influyente de S.E.A.L., y por lo tanto, estaba en condiciones de comprender sus planes. Al saberlo, Gendo la conoció. El término miembro influyente de S.E.A.L. me genera algunas preguntas. No sabemos si dentro del comité hay niveles o rangos. Solo sabemos que Kill es el líder de este grupo. Pero la frase parece mencionar que Yui no solo era hija de uno de los monolitos, sino de uno con gran reputación e influencia. ¿Quizás el líder de S.E.A.L. tenía una persona como su brazo derecho? No parece ser ninguno de los que aparece en el episodio 2, ya que tendría que ser de origen japonés. En el comité tenemos al líder, que es alemán, y los otros 4 son de nacionalidad rusa, francesa, estadounidense, y china. Si Los Ángeles, Semillas de Vida, o el propio S.E.A.L. no existieran, Shinji hubiese llevado una vida mucho mejor que la de ser un piloto por obligación y abandonado por sus padres. 2. Yui, una destacada estudiante que quiere ser madre. La carrera que cursa Yui se da en la Universidad de Kioto, y es casualmente, una que tiene mucho que ver con sus planes a futuro, la cual incluye fusionarse con el EVA 01. La información clasificada, menciona que ella es una brillante ingeniera genética y una autoridad en su campo. Esto nos indica que Yui era una persona aplicada en los estudios, tanto así, que sus tutores ya la estaban recomendando, como pasó con Fuyutsuki. Que ella haya elegido esta carrera puede ser simple coincidencia, como también, que esto haya sido parte de su plan. Si esto último es cierto, entonces su conexión con S.E.A.L. y los rollos del Mar Muerto debió darse desde mucho antes. Quizás en su adolescencia. Durante 1999, Fuyutsuki conocería a Yui.
Ante la pregunta del profesor sobre el futuro de Yui, ella le menciona que desea ser una madre si encuentra al hombre indicado, una respuesta que no conecta mucho con la conversación que están teniendo. Hay algunas teorías que afirman que el ser madre era parte del plan de Yui para sabotear a Sil. Pero en 1999 no existían los Evas, tampoco habían nacido los ángeles, y Adam estaba enterrado en la Antártida. ¿Cómo sería posible que Yui se anticipe a los hechos, y tenga como plan dar a luz a un niño que ella sabría que en un futuro pilotearía a un Eva? ¿A qué se refería Yui con la frase, el hombre indicado? ¿Un hombre que la apoye en sus planes? ¿O simplemente sus palabras eran la de cualquier mujer que solo deseaba formar una familia? También existe la teoría de que Yui estaba coqueteando con Fuyutsuki deliberadamente, usando el tema del matrimonio y la maternidad para ello. Y que Fuyutsuki originalmente iba a ser el reemplazo para Gendo, siendo que este sería el padre de Shinji. Pero por la diferencia de edades podría ser un obstáculo, al menos en la sociedad japonesa. Quizás estamos ante la típica escena romántica de la alumna que se enamora de su tutor. Según algunos documentos oficiales de Eva, los gestos de Yui insinuaban algún tipo de atracción. Los ojos de Yui se iluminaron a primera vista y sus mejillas se sonrojaron levemente. Es joven y expresiva, pero es una expresión poco común que no verías mientras trabajas en Gehern. Lo cierto es que Fuyutsuki quedaría flechado por Yui al igual que Gendo más adelante. Y esto se debe ya que Yui físicamente es atractiva. Solo a la altura de Misato, que hacía perder la cabeza a Kaji, Makoto o Touji. Y a Asuka, que hacía lo mismo en la escuela. Otra posibilidad en el significado de esta escena yace en el hecho de que Yui necesitaba de cierto apoyo para lograr su objetivo. El primero con el cual pueda tener un hijo, y el segundo como brazo derecho. Si ella tenía planeado estar dentro de un gigante simulando ser un títere, debería de tener aliados allá fuera que la ayuden a llegar a su meta. Yui estaba viendo en cuál de los dos roles encajaba Fuyutsuki, que quizás por su edad, quedó con el papel de mano derecha. Siendo Gendo finalmente el seleccionado para ser el padre de su futuro hijo. Ella vio a alguien a quien podría manipular fácilmente y que en circunstancias adecuadas sería lo suficientemente despiadado para ayudarla en sus delirios mesiánicos. Gendo encaja bien en este papel a diferencia del profesor. En resumidas cuentas, esta primera escena no solo es la presentación de Yui, sino también nos muestran a ella comenzando a desarrollar su plan, empezando por escoger a sus aliados. 3. Yui y sus conexiones. Tras algunos meses después, Yui y Gendo comenzarían a salir. Casualmente, Gendo ya había conocido a Fuyutsuki. ¿Casualidad? Yui a estas alturas ya consiguió a su primer aliado, el futuro padre de su hijo. Luego, en el otoño de 1999, Yui le mencionaría a Fuyutsuki que Gendo es una persona agradable. Estas palabras a cualquiera le caería por sorpresa. ¿Puedo preguntarte algo? Sí, claro. ¿Qué es lo que ves en un tonto como Touji? Su gentileza. La chica tierna que se enamora del chico rudo, qué hermoso paralelismo tenemos aquí. Esta escena también nos revela que Yui estuvo detrás del encuentro entre este y Fuyutsuki. Yui por alguna razón, desea que el profesor y Gendo se conozcan. Fuyutsuki hace una breve descripción de Gendo, mencionando sus oscuros intereses tras su relación con Yui, ya que ella mantiene una conexión con Sil. La misma serie nos lo confirma. Yui es hija de uno de los miembros de esta antiquísima y misteriosa secta. Se sabe que Gendo es una persona que para lograr ciertos objetivos es capaz de engatusar a otras personas. Lo hizo con Aoko y con su hija, así que de alguna forma, Yui también estaba siendo usada al inicio. Tras el segundo impacto, Yui contraería matrimonio en el año 2002 a los 25 años, ella le envía una tarjeta a Fuyutsuki con una imagen muy parecida a Rei, en una representación angelical. Un spoiler de los eventos futuros.
con la creación de Rey y su importante papel en el tercer impacto con sus 12 alas. El corazón rojo siendo abrazado parece representar al núcleo del EVA 01. Para sorprender aún más a Fuyutsuki, Gendo menciona que su primer hijo ya está en camino. En el episodio 20, se nos revela que incluso la pareja ya tenía los nombres en caso la criatura fuese varón o mujer. Gendo menciona que Yui insistió en que esa tarjeta le fuese mostrada al profesor, ya que ella aún lo admiraba mucho. ¿Esa admiración es de estudiante a maestro, o implica algo más? La vida soñada de Yui, que consiste en formar una familia con aquel hombre indicado, y traer un hijo al mundo, se ha hecho realidad. Solo faltaba hacer algunos ajustes con su profesor. Si Yui sabía que el tercer impacto ocurriría inevitablemente dentro de pocos años, ¿por qué la necesidad de traer un hijo al mundo? La respuesta a esta interrogante parece mostrarse más adelante. Yui estaría bajo las sombras y fuera de cámaras desde 1999 hasta el 2003 aproximadamente. Ahora ella, con 26 años, forma parte del proyecto E, bajo la supervisión de Sil, laborando en el Instituto de Evolución Artificial en Yakone. Fuyutsuki se reencontraría con ella después de un largo tiempo. Yui se sorprendería del trato ajeno y distante que recibiría por parte del profesor. Esta reacción nos revela que Yui desconoce que Fuyutsuki ha estado investigando por su propia cuenta sobre las verdaderas causas del segundo impacto. Esta escena solo se aprecia en la versión de corte de director del episodio 21. Cuando Fuyutsuki menciona que dentro de los archivos sobre el segundo impacto, el nombre de su exalumna se mencionaba repetidas veces, nos sugiere que Yui tuvo algo de participación en la catástrofe. Es decir, Yui no solo sabía que ocurriría el evento en la Antártida, sino que también aportaría con sus conocimientos en bioingeniería para que Sil redujera a Adán a un embrión y puedan hacerse con este posteriormente. Aunque esto resultara en la muerte de muchos científicos de la expedición Kasuragi y la de millones de personas alrededor del mundo. Lo que digamos, la hace doblemente culpable. Es por esto que Fuyutsuki la trata con distancia y rencor. La posición de Yui, la cual está un par de escalas más arriba que la del profesor, es una señal de su ascenso. Ella ya no es la estudiante aplicada en aquella universidad de Kioto, ahora forma parte de una importante compañía que clandestinamente está planeando el destino de la humanidad. Ahora, Fuyutsuki sube los escalones por encima de ella, mostrando que es él quien ahora maneja la situación al tener información secreta que revelaría a la comunidad internacional, poniendo en riesgo incluso a los planes de ella. Por cierto, es la primera vez que veríamos a Yui con esta vestimenta, con el color morado debajo de la bata. Teniendo en cuenta que le queda poco más de un año para que abandone su forma humana y se fusione con el EVA, dicho color es un símbolo de su destino, el cual ya estaba marcado. ¡4! Yui, la amenaza. Ocurre un pequeño salto de tiempo. Es el mismo año, 2003, a las orillas del lago Asi, en Hakone. Vemos que Yui se encuentra con Fuyutsuki y con un pequeño Shinji. Debieron haber pasado cosas interesantes que no aparecen en cámaras, tras la revelación que Gendo y Naoko le harían a Fuyutsuki. Tal parece que este limó asperezas con Yui, y hubo una conversación que no aparece en público. Puede que dicha conversación se haya dado momentos antes en este mismo sitio, o días antes en otro lugar. Por ejemplo, vemos que Fuyutsuki ya sabe sobre los manuscritos del Mar Muerto y sobre la futura llegada de los ángeles. Fuyutsuki también menciona que él está del lado de los objetivos de Yui, y no en los de Sil, pero que no ve la necesidad de que ella se ofrezca como objeto de pruebas. Es decir, Yui ya le contó sus planes personales a él, incluyendo que ella se unirá a un EVA para permanecer dentro de este por el resto de su vida. ¿Fue entonces la urgencia de Yui por casarse y tener un hijo, parte de su plan? Parece que Yui ya tenía conocimientos tempranos no solo de transferir su alma al gigante, sino que su hijo también ingresaría al EVA por medio de una cápsula de inserción. Recordemos que estamos en el 2003, solo un año antes del experimento de contacto donde Yui abandonaría su forma humana.
Fuyutsuki menciona que Seal le ha dado una advertencia, sugiriendo que fue amenazado de muerte, tras haber recopilado información sobre lo que realmente sucedió en la Antártida e intentar hacerlo público, a lo que Yui menciona que ella también ha sido advertida. Si Fuyutsuki fue amenazado por intentar mostrar información que no debía, ¿qué fue lo que hizo Yui para ser amenazada de igual forma? Yui también menciona que ella forma parte de Seal. Todos los integrantes de Seal son varones. No parece que Yui pertenezca a uno de estos miembros. Lo más probable es que Yui no solo era la hija de uno de los miembros de Seal sino también trabajaba para ellos. No se sabe exactamente por qué Seal tenía en la mira a Yui. Parece que ella hizo o dijo algo que no fue bien visto por Kill y compañía, y esto parece haber ocurrido post segundo impacto. Cuando Fuyutsuki menciona que él apoya los planes de ella y no las de Seal, nos revela que existe una diferencia de opiniones entre ellos y los monolitos. ¿Pero fue tan grave esta diferencia de ideas para que Yui sea amenazada de muerte? Seal ya tiene antecedentes de su cordial trato entre comillas hacia las mujeres. Lo vimos con Misato. Tiene usted razón. Los ángeles han trabajado individualmente hasta ahora. ¿A qué se refiere, señor? No puede cuestionarnos. Entendido. Eso es todo, puede irse. Sí, señor. Y más aún con Ritsuko, en el episodio 23. Queremos actuar de manera digna. No deseamos que se sienta avergonzada por nuestra causa. No me avergüenzo, ¿y ustedes? Ajá, una mujer fuerte. Ahora sé por qué Ikari la mantiene a su lado. Que una mujer intente estar en contra de sus planes debió ser una blasfemia para ellos. No importa si ella es o no, hija de alguno de sus miembros. Tenemos bajo este escenario a la Yui científica, y por otra parte a la Yui como empleada de Seal. Esto nos da dos opciones probables. Cuando Yui menciona que trabaja para Seal, se está refiriendo al instituto donde ella labora, el cual pertenece a ellos, al igual que muchas otras organizaciones. Por tanto, lo que menciona tiene sentido, ella está trabajando para Seal en estos momentos. La otra probabilidad es que Yui tuviese una doble función. Trabajando como científica y trabajando para Seal en un área completamente ajena a la bioingeniería. Este peculiar caso no deja de recordarme al Ryouji Kaji, el cual mantenía hasta 3 trabajos distintos, laburando para Seal, para Gendo y para el gobierno japonés. ¿Y recuerdan acaso cómo fue el final de este personaje? Hola, llegas un poco tarde, ¿verdad? Tenemos a ambos personajes cumpliendo más de una función y ambos siendo amenazados por Seal. Siendo que el segundo muere por haber trabajado a espaldas de ellos. Su trabajo es investigar a Ner. No debe involucrarse con Marduk. Perdón, pero no puedo evitarlo. Mi olfato lleva mis ojos a lugares muy equivocados. Y la primera siendo amenazada de muerte por haber cometido algo indebido. ¿Fue acaso Yui una espía al igual que Kaji? ¿Fue esta función de espía que le permitió ver sin autorización cosas que no debió ver? ¿O acaso Yui filtró información confidencial al gobierno japonés? Perdón, pero no puedo evitarlo. Mi olfato lleva mis ojos a lugares muy equivocados. Hola, llegas un poco tarde, ¿verdad? Toda esta escena solo se puede visualizar en la versión de corte de director del episodio 21 y tiene una pequeña continuación casi al final de la película. Aquí Yui nos revela que planea quedarse en el EVA 01 por el resto de sus días, y dichos días serían en realidad millones de años. Para finalizar esta escena, toda esta conversación ocurre a espaldas de Gendo. Yui sabe que si su esposo se entera de sus verdaderos planes, sería un obstáculo para cumplirlos. (5) Yui. El experimento de contacto. Transcurre aproximadamente un año. Es el 2004, y llegó el día donde Yui daría un paso importante en su vida. Ella, bajo el conocimiento de Seal, y de todo el complejo de investigación que incluyen a Naoko, Fuyutsuki, y Gendo,
Se ofrece como objeto de prueba con el objetivo de darle movimiento a uno de los gigantes que viene siendo cultivado en las instalaciones subterráneas de lo que más adelante sería NERV. Gehern. Es interesante que su familia y su esposo hayan dado el visto bueno a su solicitud, sabiendo de lo riesgoso que esto era. Cualquier persona consideraría a Yui como una madre irresponsable, al tomar tal decisión teniendo a un hijo pequeño, pero bajo la opinión de Yui, todo pasa como tiene que pasar. Hoy realizaremos tu experimento. ¿Cierto? Quiero mostrarle nuestro brillante futuro. Así le importaría poco esta noticia, teniendo en cuenta que no la veían con muy buenos ojos. Que Yui desaparezca o muera durante el experimento sería para ellos un alivio. No puedo evitar imaginar cómo habrá pasado Yui sus últimos días antes de dar este paso importante en su vida. Pasando tiempo con su hijo y Gendo. Saliendo a pasear, comiendo algún platillo típico japonés por última vez, viajando en auto, su último beso con Gendo como despedida, o la última vez que vería la luz del sol como humana. Ya que Yui, tras llegar en auto a lo que en un futuro sería NERV, descendería muchos metros hacia abajo hasta casi llegar al dogma terminal. Porque bajo palabras de Ritsuko en el episodio 23, Yui hizo contacto con el EVA 01 en lo que hoy se conoce como el cementerio de Evas. Dicha área queda muy cerca del lugar donde Lilith permanece retenida. Por cierto, tras ser su último día como humana, Yui llevaría a su pequeño hijo con ella. Gracias a algunas imágenes que fueron filtradas por Gainax y que se revisaron en este video, podemos ver a Yui momentos antes del experimento de contacto. Ella con su clásico corte de cabello, y vistiendo lo que parece ser el primer prototipo de traje de piloto. Ella se encuentra conversando con uno de los técnicos de Gehern, el cual se encuentra dándole algún tipo de indicación o instrucción. Llama la atención aquellos dispositivos detrás del traje, lo que más adelante se confirmaría que son dos pequeñas alas sin ninguna función en especial. Otra alusión a la tarjeta de bodas con aquel ángel. El guión menciona que es un traje de buceo. Esto es interesante, porque se nos confirma que este traje es distinto a los que posteriormente veríamos con los pilotos. Aquellas alas en la espalda serían incómodas de usar si tu función es sentarte dentro de una cápsula de piloto. Parece ser que Yui hará contacto directo de cuerpo a cuerpo con el EVA 01 a través de su núcleo. Siendo la función del traje la de enviar señales a los técnicos sobre la situación de salud de ella durante el contacto. En la tercera película de Rebuild, se puede ver con más detalle cómo fue el contacto de Yui con el núcleo del EVA. Como podemos ver, fue un contacto directo. Si el guión menciona que el traje de Yui es de tipo buceo, entonces ella ingresó al núcleo del EVA como si se lanzara a una piscina. Por alguna extraña razón el núcleo del EVA estaba en estado líquido en aquel momento. Esto no sería de extrañar, porque durante la película, cuando la lanza de Longinus se une con dicho EVA, podemos ver que el núcleo cambia de forma y se vuelve elástico. Otra imagen que se nos revela, fue el estado en el que se encontraba el EVA cuando Yui hizo contacto con este. Así es, el EVA estaba unido a Lilith. Y su parte inferior aún no se había desarrollado. Este escenario fue lo que vieron Shinji, Naoko, Fuyutsuki y Gendo tras esta vitrina. ¿Por qué hicieron el experimento de contacto estando aún el EVA unido a Lilith? ¿Fue tanto el apuro de Yui por escapar de las amenazas de Seal, que necesitó recluirse en dicho gigante estando este aún incompleto? Casi al final de la película, Yui menciona que el EVA 01 puede vivir por millones de años, teniendo a un alma dentro de ella. Es decir, Yui busca evitar su pronta muerte por parte de Seal, para vivir eternamente. Fuyutsuki lo menciona al comienzo de la misma. Yui parece ser bastante optimista con respecto a su futuro. ¿Qué pasaba si algo salía mal durante el experimento? O si ella quedaba en un estado post-traumático como la madre de Asuka, parece como si ella estuviera completamente segura de que su plan de refugiarse en el gigante saldría a la perfección.
Para que el experimento de contacto dé óptimos resultados, el postulante debe estar en un estado de reposo física y mentalmente. En Reveal 3.0, vemos a Yui con un gesto de paz y tranquilidad antes de unirse al núcleo del EVA. Mientras que por otro lado, la madre de Asuka pasaba por problemas sentimentales y de infidelidad por parte de su esposo. Es probable que la madre de Touji haya pasado por una situación similar. Las últimas palabras de Yui ligadas a su tono de voz nos muestran a una Yui tranquila, serena y hasta de buen ánimo. Esto nos muestra un rasgo de su personalidad, una persona con objetivos claros y que no titubea en lo más mínimo cuando se le presenta algún obstáculo, una persona ligada a la esperanza y al optimismo. Se dice que María Antonieta, al saber que iba a pasar por la guillotina tras la Revolución Francesa, tuvo tal nivel de estrés y preocupación que todo su cabello se llenó de canas. Yui sabe que en pocos minutos su cuerpo y apariencia tal como la conoce ya no existirán más, y que quizás haya un fallo durante el experimento de contacto que la deje con secuelas, pero sin embargo a ella se la nota tranquila y despreocupada. No hay señales de que haya pasado por un cuadro de depresión o ansiedad. Su propio hijo logra recordar la última vez que la vio y menciona: Es verdad, tal vez asesinó a su esposa. ¡Asesinó a su esposa! ¡No! Mamá sonreía. Yui se une al EVA 01, estando este unido a Lilith. Este escenario no ocurrió ni con la madre de Asuka, ni tampoco con la de Touji, las cuales se unieron a un EVA en estado completo o al menos, que no estaba unida a otro ser. La Lilith que vemos aquí cuenta con su alma intacta, ya que para este punto de la historia, Rei aún no ha sido creada. Es aquí donde surge una interesante teoría. El objetivo de Yui no era solo alojarse en lo que más tarde sería el EVA 01, sino que también, Yui querría entrar en contacto con Lilith. La madre del protagonista que salvaría a la humanidad de Sil, entraría en contacto con la madre de toda la humanidad que nos salvó de que Adán se hiciera con la tierra. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal, con esto me ayudarás a seguir creando más contenido de este proyecto audiovisual. En Reveal, Sil habla sobre un pacto con Lilith. Pacto del cual no se conocen mucho los términos y condiciones. Si aplicamos esto a la serie, podría ser que Lilith al entrar en contacto con Yui, haya hecho un pacto junto a ella. Lilith salva a Yui para que ella no quede como la madre de Asuka. ¿Por qué no? ¿Acaso Lilith no tiene el fruto del conocimiento? Si inclusive hemos visto cómo Leliel, siendo un hijo de Adán, pudo entablar una conversación con Yui y con su hijo. Lo mismo ocurrió con Arael que se puso en contacto con Asuka y Armisael con Rei 3. ¿Por qué entonces Lilith, que es la madre de los humanos, no lo haría con una de sus hijas? Hubo un diálogo entre ambas, en el cual Yui le contó sus planes que beneficiarían a la descendencia de Lilith, los humanos. Yui le contaría qué pasó hace 4 años, y los planes de aniquilar en un futuro próximo a los hijos de su rival Adam. Lilith estaría de acuerdo, y permitiría a su hija Yui residir en aquel gigante que está naciendo de entre sus piernas, y también permitió que Yui pueda controlarlo a voluntad para desarrollar su plan. De alguna forma, Lilith pudo haber salvado a Yui de un error en el experimento de contacto. Por otra parte, hay otras teorías, mencionando que la Yui que vemos durante la serie no es la madre de Shinji, sino Lilith usurpando su imagen, en un intento por alcanzar el estatus divino que vemos al final, y tomar control del tercer impacto. Haciendo que Yui muera en el mismo instante en que se fusionó con el núcleo del EVA 01. Esta teoría tiene un gran agujero, y es el hecho de que si Lilith fue a parar al EVA 01, Rei no hubiese nacido, y las muchas pruebas de que ella tiene su alma se irían al tacho. Por otra parte, no se descarta que Yui haya sido contaminada por el alma de Lilith. Hay que verlo de esta forma. El alma de Yui pasa a formar parte del clon de Lilith. Mientras que el alma de Lilith pasa a formar parte de un clon de Yui. Por eso cuando intentan rescatar a Yui, lo que terminan obteniendo es a un clon de ella pero con el alma de Lilith.
Fue relativamente fácil para el personal de Gehern reconstruir su cuerpo, lo complicado fue succionar su alma y pasarla a ese cuerpo. Mientras que Yui se niega a ser transferida a su nuevo cuerpo, Lilith lo acepta y le otorga a Yui permanecer en el otro yo de ella. Lilith quería salir a pasear y hacer ciertas travesuras después de estar millones de años en la luna negra. Si no me creen, preguntémosle a Rey 1. No te importa, vieja bruja. ¿Cómo? Que el plan de Yui haya dado resultados, nos demuestra que un Eva puede moverse sin necesidad de un piloto. Pero claro, al no poseer un motor S2, debe usar energía externa para moverse. Pero la necesidad de tener que recurrir a un piloto se da ya que según Gehern, todas las postulantes que se unieron a los Evas perdieron la capacidad de tomar decisiones por sí solas. Es así que solo a través de un piloto, los Evas pueden ser controlados completamente por Nerv en un futuro próximo. Además que era una excusa perfecta para decirle a la opinión pública de que esos gigantes eran robots que tienen que ser manejados por humanos. 6. Yui. La tragedia. El experimento de contacto de Yui fallaría. Y fallaría ya que se supone que ella debería volver intacta. Lo que pasó con la madre de Asuka si fue un real accidente, no fue un acto voluntario de ella. Pero en el caso de Yui, fue su propia voluntad lo que produjo aquel llamado fallo. Tal parece ser, que lo que los científicos de Gehern tradujeron como accidente o desaparición, era en realidad a Yui, evitando a toda costa ser rescatada. Tal como se vio en el video de Leliel, la noticia de la desaparición de Yui fue de noticia nacional, incluyendo un posterior juicio a Gendo y a otros científicos involucrados en el proyecto, los cuales al final salieron libres de sentencia. A la vista de la opinión pública, Yui ha fallecido a los 27 años. Curiosa edad que incluye a Yui dentro de aquel grupo de celebridades que fallecieron a la misma edad. El famoso Club de los 27. Desde 1999 donde Yui conoce a Fuyutsuki, hasta el día de su unión con el Eva, dan un resultado de 5 años. 5 años donde ella estuvo planificando todo, pasando por un matrimonio, buscando aliados, e inclusive llegando a ser madre. 7. Yui da señales de vida. Ahora Yui tiene cientos de metros de altura. Debió ser una sensación muy extraña para ella, formar parte de un ser vivo gigante con las piernas entrecruzadas y unidas a otro gigante. Lo cierto es, que los siguientes meses no serían fáciles para Yui. Tendría que simular ser un gigante inmóvil, y que solo se puede mover si alguien se lo ordena por medio de algún mecanismo. Aquí surgen algunas preguntas. ¿Cómo hizo Yui para mantener su estabilidad emocional? Es decir, ¿cómo hizo Yui para no entrar en un cuadro de depresión o estrés, al estar cerca de 11 años dentro de un área subterránea simulando ser un gigante inmóvil? Para cualquier persona normal eso sería un verdadero tormento. La única distracción que podría tener Yui, es ver a lo lejos, a los científicos caminando y hablando entre ellos. Tanto la serie, como el manga, y las películas, nunca revelan esta incógnita. Pero a estas alturas, Yui conoce ya algunos trucos que heredó de Lilith. Me refiero a que ella, puede entrar en hipersueño cuando así lo considere necesario. Ya saben, esa facultad que se ven en varias películas de ciencia ficción, donde los tripulantes de una nave espacial descansan durante varios años, para así evitar los largos viajes que se necesitan para llegar a su destino. Si Yui estuvo más de 10 años en ese estado, sería descabellado pensar que durante las 24 horas del día ella estaría siendo estudiada por los científicos. Debieron haber lapsos de tiempo, en donde el Eva no era requerido para estudios. Eran en esos momentos donde Yui realizaba una desactivación y entraba en un profundo sueño. Para reforzar esta teoría, pensemos como hizo Lilith, para permanecer millones de años inactiva dentro de la luna negra para luego ser despertada por Sil. Obviamente, la semilla de vida también tenía el don de entrar en hipersueño por tiempos muy prolongados. La otra pregunta nos enlaza a Gendo. ¿Cómo supo el que Yui había sobrevivido al experimento de contacto? A lo que me refiero es que Gendo,
supo en algún momento que Yui planeó todo con el objetivo de permanecer dentro del EVA. En el episodio 24, vemos que él habla con Yui, como sabiendo de alguna manera que ella le está escuchando y entendiendo. El último ángel vendrá pronto y después de su muerte cumpliré nuestro deseo. Por favor, ten paciencia, Yui. Durante el primer capítulo, vemos una sonrisa de complicidad en su rostro, cuando observa cómo Yui salva a su hijo de una muerte segura. Y al comienzo de la película, Fuyutsuki menciona explícitamente en su presencia que fue voluntad de Yui quedarse en el EVA. Si retrocedemos en los flashbacks del episodio 21, descubrimos que Gendo estuvo una semana ausente, tras la desaparición de Yui después del experimento de contacto. ¿Qué pasó exactamente durante esa semana? Lo único que sabemos es que tras ese lapso de tiempo, Gendo propuso a Sil el proyecto de complementación humana. Pero, ¿ocurrió algo más? En los flashbacks que se muestran en Rebuild 3.0 más 1.0, vemos que tras la desaparición de Yui, Gendo estuvo sumergido en una profunda depresión dentro de los cuarteles, buscando la forma de recuperar a su esposa. Si esto lo aplicamos a la serie, es posible que Gendo en su profundo amor y apego por Yui, fuera a visitarla cada noche. Noches en donde el personal de Gehern se encontraba descansando. Quizás el tipo incluso hablaba con el gigante a solas, buscando alguna respuesta como en el capítulo 24. Y es en una de estas noches, en donde Yui le da señales de vida, moviendo alguna articulación de su cuerpo ante el asombro de Gendo. O por qué no, Yui le habló a Gendo. Porque si no te diste cuenta, los EVAs pueden hablar. Cuentan con todos los requisitos para hacerlo. Cuentan con boca, con dientes, una mandíbula movible. Pueden comer, y por supuesto, rugir. ¿Por qué entonces no podrían hablar? Que nunca se haya mostrado en la serie, no quiere decir que no sea posible. Yui le contaría a Gendo sus planes con el EVA y tras saber esto, Gendo se lo contaría a Fuyutsuki. Algo que este último ya conocía de antemano. Ahora Yui cuenta con dos apoyos externos para cumplir sus planes. Fuyutsuki y Gendo. El trío ahora está completo. Tras ello, Yui sería cubierta con la armadura que ya todos conocemos. ¡8! Yui. El reencuentro. Dejemos el episodio 21 y ahora vayamos al primer capítulo. Pasarían aproximadamente 11 años desde el último encuentro entre Yui y su hijo Shinji. Es el año 2015 y Yui está lista para salir al mundo exterior. Ha pasado por todos los exámenes y experimentos habidos y por haber. Pero casualmente, nunca se hizo pruebas con el futuro piloto. O Nerv es incompetente, o tienen tanta confianza en que el primer enfrentamiento entre el EVA y su contrincante será todo un éxito, que dejaron pasar por alto este detalle. Vemos un contacto visual entre madre e hijo en primer plano. Shinji muestra sorpresa, pero tras esa máscara y casco, Yui debió mostrar una felicidad absoluta al reencontrarse con su hijo después de tanto tiempo. Pero para ella, las cosas no son tan fáciles. No debe mostrar gesto alguno, ni de felicidad o tristeza. Tiene que continuar mostrando que es un robot sin autonomía propia, sin sentimientos y completamente controlado. Durante el episodio 19, vemos que Yui rechaza a Rei 2 y también a la cápsula de simulación. Aquí vemos un detalle interesante, cuando sus ojos parecen apagarse. Esto mismo ocurre en el primer capítulo. Nótese como cuando Ritsuko y Misato dejan solo a Shinji tras este rechazar a pilotear el EVA, los ojos del EVA 01 se oscurecen. ¿Es acaso esta una forma de Yui de desactivarse, al ver que su hijo no desea ingresar en ella? ¿Es su forma de mostrar tristeza? ¿Enojo? Bajo esta reacción, y viendo lo que pasaría en el episodio 19, es más que seguro que de nada serviría la llegada de Rei, ya que Yui la rechazaría. La siguiente escena es una que para mí,
no guarda mucho sentido si lo relacionamos a los planes de Yui. Ella ve que su hijo está a punto de sufrir un accidente mortal y sin importarle lo que los demás digan o sospechen, levanta su brazo derecho y cubre a Shinji de los escombros que estaban cayendo. Esto es una reacción natural de una madre por proteger a su hijo. La crítica no va en su actuar natural, sino en el guión de esta escena que pone en serio peligro a los planes de Yui dentro de la serie. Lo explicaré más adelante. Por supuesto, Ritsuko se sorprende ya que no hay piloto dentro del EVA. Gendo por su parte, muestra una sonrisa de complicidad. Misato es la única que hace un ligero comentario mostrando sospecha. Pero muy aparte de todas estas reacciones, lo que no guarda sentido, es que en lo que resta de capítulos, ningún personaje haya indagado a profundidad sobre este hecho. No solo fueron Gendo, Misato, Ritsuko, Shinji los testigos, también hubieron operarios y técnicos alrededor que vieron este suceso. Y por supuesto, este hecho llegó a oídos de Seal. Cualquier persona medianamente inteligente podría llegar fácilmente a la conclusión de que Yui se encuentra consciente y que todo este tiempo estuvo simulando ser una persona que sufrió un accidente. Ni siquiera Misato, que en capítulos posteriores se la veía interesada en descubrir las verdades de NERV, Los Ángeles y el EVA 01, indagó más a fondo sobre este asunto. Seal por su parte, haría oídos sordos a este hecho. Esto claramente les cobraría factura al final. Su enemigo se encuentra vivo y planea controlar el tercer impacto. Desde mi punto de vista, esta escena solo sirve para los ojos del espectador y no del universo mismo de la serie de TV. Es un mensaje del director, para desde el primer capítulo, revelarnos de que este robot no es un robot y que es un ser orgánico que puede hablar, observar, respirar, pensar y actuar por sí mismo. Siempre y cuando un alma radique dentro. ¡9! Yui en acción. Tras la decisión de Shinji de subirse al EVA, vemos el primer contacto de madre e hijo. Maya se sorprende de la muy buena sincronización del piloto a pesar de no haber recibido entrenamiento previo. Nuevamente, vemos que Yui simula ser un gigante controlado por NERV. Esta actuación falsa le costaría caro, ya que Sachiel le quiebra el brazo izquierdo y le perfora el ojo derecho. Definitivamente Yui estaba sufriendo de dolor, solo basta con ver la reacción de su hijo. Shinji, tranquilízate. No es tu brazo real. Lo siguiente que veríamos es el modo Berserk del EVA. Que en realidad, no es ni más ni menos que Yui moviéndose por sí sola. El salto en 360 grados sobre el aire llama la atención. No parece ser producto del despliegue de un campo AT. Si Yui estuvo tanto tiempo casi inmóvil y sin hacer movimientos bruscos, que lo primero que haga al salir sea dar un salto de este tipo, es un poco complicado de entender. Y más teniendo en cuenta aún, que pesa miles de toneladas. Si Yui fue gimnasta en su juventud o no, no es tanto el punto a analizar, sino más bien, el hecho que pueda dar estos giros acrobáticos estando 11 años sin hacer ejercicio. Continuando con la escena, Yui corre como nunca antes. Contraataca el campo AT de Sachiel, y no solo eso, ella cura su brazo fracturado. Que por error de animación, también incluiría parte de la armadura. Yui cobra venganza por partida doble, rompiéndole ambos brazos a Sachiel. Volviendo a correr, y ensañándose aún más con su enemigo. Yui golpea frenéticamente a Sachiel, le rompe las costillas, e intenta acabar con él destruyendo su núcleo. No sabemos hasta qué punto Yui comprendía a los hijos de Adán. O si dentro de su mente, sabía que ellos también eran víctimas del destino, y que solo actuaban por instinto propio. Lo cierto es que Yui sabía que solo una raza podía habitar la Tierra. A pesar que los ángeles eran como niños recién nacidos y salidos del cascarón, ella tenía que cumplir con su deber. De lo contrario, ella y todos sus seres queridos morirían a consecuencia. Por otra parte, Yui en estos momentos siente dolor. A pesar de haber regenerado su brazo, acaba de tener una hemorragia en el ojo derecho. Su accionar también responde a su ira de alguien que ha recibido golpes físicos por parte de un extraño.
Zachiel estalla, y produce algunas fracturas externas en el EVA. Eso haría que el casco de este caiga al suelo. 10. Yui se mira al espejo. La siguiente escena que veremos a continuación guarda un peculiar significado. Shinji, que se sorprende por todo lo que ha sucedido, gira su mirada hacia la derecha y a través de los vidrios de un edificio, logra observar el rostro verdadero del EVA 01. O mejor dicho, el rostro real de su madre. A lo que Shinji, propio de una persona a su edad, grita de terror. Yui, la cual no puede ver nada por el lado derecho, regenera su vista y logra verse por primera vez en un espejo después de 11 años. El grito de terror que exclama Shinji se vincula con el de su madre. Solo que, mientras Shinji puede expresarlo con un sonido, Yui lo manifiesta de otra forma. Este grito también guarda un significado. No solo Shinji se aterroriza al ver a este ser grotesco y monstruoso, sino también es Yui, quien se aterra al ver en lo que se ha convertido físicamente. Yui experimenta un doble dolor, no solo al verse a través del espejo, sino también al ver que su hijo se asusta al verla. Yui. La bella que se convirtió en la bestia. Yui posteriormente. En los siguientes capítulos, veríamos a Yui obedeciendo como si de una niña buena se tratase, simulando ser controlada por Nerv y por Sil. Ahora, está más a menudo cerca de su hijo, lo cual le traería cierta tranquilidad. Yui se enfrentaría nuevamente a otro ángel, y al igual que con Zachiel, Yui continuaría sufriendo golpes producto de los enfrentamientos. Solo ella sabe que esto es necesario si desea cumplir con sus planes. Ella sabe que los golpes físicos continuarán con el resto de enemigos, y que dichos golpes serán curados en Nerv, para posteriormente volverlos a recibir. Por cierto, Yui comienza a conocer a otros personajes. Por ejemplo, conoce a Kensuke y a Touji, los compañeros de clase de su hijo. Este último le propinó un golpe escenas anteriores. En el episodio 5, Yui es testigo de ciertas cosas a través de Shinji. Como por ejemplo, la simpatía y afecto de Gendo hacia Rei, y la indiferencia de este hacia su hijo, del cual Yui fue testigo en el episodio 1. Supongo que dicho comportamiento debe haberle dejado un mal sabor de boca. Gendo es bastante gentil. Ninguna persona lo conoce como yo, profesor. Es un hombre en verdad excepcional. A veces la ignorancia puede traer mucha felicidad. Aunque no se descarta que el comentario que hace Yui sobre Gendo sirviera solo como pantalla con el fin de acercar más al profesor con Gendo. A ella no le conviene que las únicas dos personas que tiene por aliados estén enemistados. Yui sufriría otro ataque por parte del quinto ángel, Ramiel. Esta vez, un golpe directo y profundo en el pecho. Si Shinji terminó en el hospital con una hemorragia nasal, me imagino que Yui sufriría un daño parecido. En el capítulo 9, Yui conocería a un nuevo personaje, Asuka. La impresión que ella se lleve de esta niña podría revelarse más adelante. Ver a Yui patas arriba dentro del mar puede ser gracioso, pero si los Evas respiran, me pregunto cómo hizo para contener la respiración por tanto tiempo. Este tema de la respiración sería lo mismo que preguntarse si los Evas hacen sus necesidades fisiológicas después de ingerir alimentos. Durante el episodio 11, podemos ver que incluso durante el apagón que sufre Nerv, Yui está atenta a todo lo que sucede a su alrededor. Oh, estábamos esperándolos. En el capítulo 14, tenemos una conexión bastante directa entre Yui y Rei 2. Esto ocurre en lo denominado monólogo de Rei. Solo hablaremos de la parte final del monólogo, que es lo que nos interesa.
El carrusel de imágenes que aparecen corresponden a las personas que han interactuado con Shinji. Estas imágenes aparecen a pesar que él no se encuentra piloteando. Yui le muestra estas personas a Rei, y ella comienza a ponerle nombres. Lo interesante es que aquí aparece Hikari, la jefa de clase. Cuando ella no ha tenido ninguna interacción con Yui, pero sí con Rei. Esto nos puede dar dos posibilidades: o Yui puede acceder a los recuerdos de su hijo, o es Yui la que ha ingresado a los recuerdos de Rei. El monólogo de Rei finaliza con la escena de Yui mirándose al espejo. La pregunta que se hace Rei sobre quién es ella misma para posteriormente pasar al rostro de Yui es obvia. Ella es el resultado del experimento de contacto de Yui. Si Yui no hubiese decidido ingresar al EVA, la existencia de Rei sería nula. Yui no parece ser ajena a la existencia de Rei, ella sabe que intentaron rescatarla en el 2004, y que reconstruyeron su cuerpo para luego implantarle su alma. Algo similar a lo que intentaron hacer con Shinji en el episodio 20. Al negarse Yui, el alma de Lilith fue a parar a ese nuevo cuerpo. Yui tenía conocimiento que ese ser existe, y no es hasta tiempo después que descubre que esa persona se llama Rei. Con solo mirarla, Yui sacaría conclusiones rápidamente de quién se trataba esta niña. Yui hace contacto con un hijo de Adam. Es a partir del episodio 16, cuando Yui comienza a mostrarse en pantalla más de lo habitual. Se sabe que ella hizo contacto con Eliel mucho antes que éste lo hiciera con Shinji. Dicha conversación nunca se nos muestra, pero ella parece permitirle a Eliel conversar con su hijo por motivos que no sabemos. Si su objetivo era acabar con Eliel, ¿debía haber una conversación previa para esto? Pues parece que sí. De otra forma no sabemos cómo iba a derrotar Yui a este ángel, cuando parece que tenía todo en su contra, ya que el EVA estaba incomunicado y flotando dentro del Eliel. Lo cierto es que Yui aparece en último momento para rescatar a su hijo. Su aspecto es el que más se adecua a ella, con su cabello largo. Algo que vemos en Rebuild 3.0+1.0 con Rei 2, a quien le ha crecido el cabello después de permanecer dentro del EVA 01 durante 14 años. ¿Por qué aparece Yui a último momento, arriesgando la vida de su propio hijo? ¿Esto se vincula con la escena siguiente? Donde vemos que Yui pregunta a Leliel si ya tuvo suficiente. Leliel le entrega a Yui su núcleo, en forma de una pequeña canica o golosina. Se han abierto ciertas especulaciones sobre qué fue lo que hizo realmente Yui con el núcleo de Leliel. Si lo destruyó, o lo disolvió dentro de su boca como si de un caramelo se tratase. Si Yui absorbió el núcleo de Leliel, entonces lo que pasó con Zeruel fue una segunda oportunidad. Para más detalles, puedes revisar el siguiente video sobre este ángel. Leliel tiene la habilidad de aparecer y desaparecer donde sea. Y eso es lo que hace Yui durante la película. Pudiendo aparecer en lugares lejanos como una especie de teletransportación. Aunque claro está, lo que sucede al final, bien podría ser el resultado de la evolución de Yui, la cual es ahora una entidad similar a la primera raza ancestral. Yui y el sistema de simulación. Durante el ataque del siguiente ángel, Bardiel, Yui tuvo que presenciar la ira de su hijo, al rehusarse a atacar al enemigo ya que dentro, había un piloto vivo. Pero en este caso, Yui estaba del lado de Gendo. Su prioridad era exterminar a Bardiel, así está en juego una vida humana. Es así que la cápsula de simulación fue la salvación de Yui, ante la negativa de Shinji. ¿Sistema de simulación? ¿Pero qué diablos vas a hacer, papá? Yui obedece, y se deja controlar por el sistema de simulación. El color rojo es sinónimo de ello, sus ojos se tornan rojos al comienzo. Pero si fue realmente Yui, o la inteligencia artificial del sistema de simulación la que masacraron a Bardiel, de tal forma que ni la cápsula de piloto se salvó, queda en discusión.
ya que durante la mayor parte de la masacre, sus ojos ya no están rojos y vuelven a su estado normal. Finalmente Yui sería testigo del dolor de su hijo al enterarse que dicho piloto era uno de sus mejores amigos. (14) Yui. Un antes y un después. Llegamos al capítulo 19. Un capítulo donde ocurre un antes y un después en los planes de Yui. Esto si obviamos lo ocurrido en el episodio 16. Tras el accionar de su hijo, Yui sabe que fue expulsado de NERV, y que probablemente no volverá a reencontrarse con él. Esto causaría una gran molestia en ella. Esta molestia se puede ver reflejada cuando aparece Zeruel, y Yui se niega a ser controlada por cualquier otra persona que no fuese su hijo. Primero Rei y después esto. Ambas rechazadas. Fuyutsuki, tú encárgate. Sus ojos se apagan, algo que se daría en el episodio 1, cuando Shinji no desea subirse al EVA. Aún rechaza la cápsula, no recibimos respuesta. Repitan, desde el paso 108. Esta escena, con la insistencia de Gendo, y el rechazo de Yui, bien podría verse como una discusión marital entre ambos. Esta toma también es curiosa, donde ambos tienen los ojos oscuros. ¿Ambos están disgustados? Yui por la partida de su hijo, y Gendo porque Yui no le obedece. Lo cierto es que Yui, la cual sabe que debe aniquilar a todos los hijos de Adán para cumplir sus objetivos, ha cambiado sus prioridades en este momento. Para ella, ahora es de vital importancia que Shinji suba al EVA, sabiendo que allá arriba, Zeruel está provocando una catástrofe con la ciudad. ¿Por qué se da esto? Puede ser por dos razones. La primera, es que Yui tiene miedo de no volver a ver a Shinji, exigiendo que lo traigan de vuelta. Es un acto humano y natural, de una madre hacia su hijo. Para este punto de la historia, Yui parece desear que Shinji llegue vivo y que esté cerca de ella, para el tercer impacto que está próximo a ocurrir. La segunda razón, es que Yui ha decidido que hoy será el día en que obtendrá un motor S2. Y para esto, es necesaria la participación del tercer elegido por alguna razón que desconocemos. Finalmente, Shinji regresa por sus propios medios para alegría y contento de Yui. Juntos, madre e hijo, atacan a Zeruel. Como era de esperarse, Yui nuevamente pasa por penurias para dar el siguiente paso. Zeruel le corta el brazo izquierdo, y le causa una hemorragia sanguínea en el pecho. Yui pudo moverse en cualquier momento, pero por cuestiones de guión y de suspenso, Yui lo hace incluso después de los ruegos de su hijo. Durante la batalla contra Zachiel, Yui se mueve sola estando Shinji consciente y como testigo. Pero en esta ocasión, el EVA absorbe al piloto, tal cual sucedió 11 años atrás con ella. Esto es interesante, porque nos revela que dos almas pueden habitar dentro de un EVA. ¿Quién sabe cuántas más podría albergar este gigante? Pero a pesar de esto, es Yui la que lleva el control del EVA, mientras que Shinji permanece inconsciente. A continuación, Yui nos muestra algunas de sus habilidades. Ella extiende su brazo, y como si de un papel se tratase, corta en varias partes el brazo de Zeruel. ¿Qué está pasando aquí? Siendo que los brazos de Zeruel cortaron con suma facilidad los brazos de la unidad 02, es interesante que los dedos del EVA 01 que son de forma ovalada, cortaran con tanta facilidad el brazo de Zeruel, el cual tiene el filo de un poderoso cuchillo. Es como si una zanahoria cortara a una navaja, y no al contrario. Inclusive, la armadura del EVA parece tener poderes sobrenaturales, porque tampoco se ve afectado por el ataque del enemigo. Yui atrae a su contrincante para luego arrancarle el brazo, algo parecido a lo que hizo con Zachiel. Una especie de venganza personal que ya es un sello característico en Yui. Lo siguiente que hace Yui es regenerar su brazo usando la carne de Zeruel. Pero lo más interesante, es ver cómo Yui, con solo levantar su brazo, remata a su contrincante. Lo que no lograron ni las defensas de NERV, ni la mina N2, ni el EVA 02, Yui lo hizo con solo levantar una de sus extremidades.
La escena borrosa nos indica que ella está haciendo algún truco usando su campo AT. Un rayo aparentemente invisible destroza el brazo izquierdo de Zeruel, atraviesa su campo AT, y no conforme con eso, le corta el pecho tumbándolo al suelo. Si te está gustando el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal, con esto me ayudarás a seguir creando más contenido de este proyecto audiovisual. También puedes apoyar al canal, enviando un donativo a nuestra cuenta de Ko-fi, o haciéndote miembro del canal, podrás ver videos anticipados, antes de ser publicados a la comunidad. Si congelamos la escena, podemos ver algunos rasguños en el pecho de Zeruel. Es decir, el EVA 01 proyectó una ráfaga o rasguño, a varios metros de distancia usando su campo AT. El brazo de Yui prácticamente tiene el mismo poder que la lanza de Longinus, como se vio durante el ataque a Arael. ¿Cómo supo Yui este truco? ¿Qué nuevos poderes nos esconde ahora? En el episodio 2, ella tuvo que enfrentarse cuerpo a cuerpo contra Zachiel, mostrando cierta dificultad para derrotarlo. En esta ocasión, acabó con uno de los ángeles más poderosos con una sola mano a metros de distancia. La asimilación de Shinji nos demuestra que este tipo de despertar es muy distinto al anterior. Si el EVA 01 era de por sí muy diferente a sus hermanos, esta vez, la valla entre este y los demás es mucho más alta. ¿Realmente la sincronización del 400% es la causa de todo esto? ¿O acaso el EVA ya adquirió un órgano S2 antes? Y mucho ojo, para este momento, Yui ni siquiera ha devorado el órgano S2 de Zeruel. Yui continúa con el show. Comportándose prácticamente como un animal salvaje, se dirige hacia un Zeruel moribundo, el cual usa sus pocas fuerzas para intentar disparar un último rayo de poder, siendo detenido rápidamente por Yui. Tras esto, Yui comienza a comerse parte de su cuerpo. Se puede ver por primera vez a su ojo real detrás del casco. Este actuar nos demuestra nuevamente la personalidad de Yui. No duda ni titubea en realizar actos que no cualquier persona estaría dispuesta a hacer para lograr sus objetivos. Primero se unió a un gigante, sabiendo que perdería su forma humana, y ahora come carne cruda de un ser de origen extraterrestre. Si Yui ya contaba con un órgano S2, que ella haga este acto de salvajismo es completamente innecesario. A menos que Yui realmente tenga ciertos problemas mentales. La escena de Maya intentando vomitar, es una contraparte opuesta a la escena. Nos muestra la sensibilidad completamente comprensible de un humano, ante un acto que podría considerarse nada cuerdo. Vemos que Yui come parte de la máscara o rostro de Zeruel, ¿se supone que ahí está su órgano S2? Tras este acto de salvajismo, Yui comienza a librarse de algunas partes de su armadura. ¿Qué sensación habrá sentido Yui en ese momento? Es algo que solo ella sabe. Quizás el grito al final del capítulo no sea un grito de dolor, sino más bien, de alegría, al haber dado un paso importante en sus planes. Alegría mezclada con cierta locura. Como datos extras, los dientes del EVA tienen tanta fuerza como para desgarrar la carne de su oponente. ¿El cadáver de un ángel pierde dureza? Cuando el EVA 01 destroza el campo AT de Zachiel, vemos que también pudo destrozar sus dos brazos con suma facilidad. El denominado modo Berserk parece aumentar la fuerza física del EVA. Segundo, Yui no muestra ni el más mínimo gesto o movimiento que mostrara asco o repulsión durante su cena. Algo que una humana como Maya sí hace. A Yui deberían darle un Oscar por esta actuación. Tercero, durante esta escena, Yui experimenta dos despertares. La sincronización del 400% que claramente aumenta su fuerza, y finalmente la asimilación del órgano S2. El primero le da fuerza física, mientras que el segundo le otorga energía ilimitada. Y cuarto, ¿por qué Yui no provocó un impacto durante este capítulo, si ya posee ambos frutos? En Rebuild 2.0, vemos que tras la derrota de Zeruel y el despertar del EVA, se da inicio al tercer impacto. Bueno, la verdad es que para que un impacto se inicie, no solo es necesario tener ambos frutos, y es que en Rebuild,
había un ingrediente principal. El alma de Lilith, la cual radicaba tanto en Rey 2, como en su Eva. Para que se dé un impacto tiene que haber participación o bien de Lilith, de Adán, o de ambos. En el caso del episodio 19, esto no se da. Aunque Rey casi lo hace. Y esto hasta el mismo Gendo lo sabe. ¡Una mina N2! ¡Rey! XV. Yui y su nueva vida. En el siguiente episodio nos muestran a Yui, nuevamente simulando ser una muñeca de Nerv. Completamente vendada en la mayor parte de su cuerpo, a excepción de sus ojos. Cualquiera habrá notado ese gesto macabro en su rostro, entre felicidad mezclada con cierta locura. Una clara señal de que Yui está contenta al haber dado un paso importante en sus planes. La sangre que se filtra a través de las vendas, nos muestran que el Eva ni siquiera pasó por un proceso de lavado como en el capítulo 16 o 24. Tal parece que Yui logró quitarse inclusive el casco, y que tras ser inmovilizada por Nerv, fue automáticamente vendada en un evento de emergencia. Solo las partes que fueron expuestas han sido vendadas, como parte del pecho, la cabeza, y el brazo izquierdo. Puede ser que estas vendas no sean las simples vendas que vemos en los hospitales, sino que tienen una función adicional, que consiste en controlar al Eva así como lo hace la armadura. Como pasó el Eva, de ser una amenaza a librarse de sus ataduras y tener energía ilimitada, a nuevamente volver a Nerv completamente inmóvil, nunca se nos muestra en la serie. En el manga se muestra que incluso Yui subió hacia la ciudad y fue detenida usando una especie de cuerdas gigantes. De una u otra forma, es una manera poco coherente de detener a un gigante que fácilmente podría acabar con la humanidad si así lo quisiera. Digamos que Yui se dejó capturar porque obviamente su plan aún no está completo del todo. Aún quedan 3 oponentes por destruir. Tras lo ocurrido con Zeruel, Yui ahora posee ambos frutos evolucionando, pero aún sin estar al nivel de una semilla de vida. Tras esto, Yui secuestraría a su hijo durante un mes. Mientras que en Rebuild serían 14 años. Casualmente, un mes donde ningún ángel hizo acto de presencia. La unidad S2 está desactivada. No importa. Se ha movido 3 veces sin poseer energía. No es posible que continuemos confiando solamente en el exterior, Hyuga. En realidad, las sospechas de Misato tienen justa razón. Al poseer el motor S2, Yui tiene muchos más motivos para poder moverse sola si así lo quisiera. Durante el día 30, se nos muestra una guía que fue usada durante el intento de rescate de Yui hace 11 años. Dicha guía sería usada por Ritsuko en su intento por reconstruir el cuerpo de Shinji e implantarle su alma. Esta es la guía de la operación de rescate. Es increíble todo lo que hizo en un mes, doctora. El plan de la operación ya estaba preparado. Mucha de la información data de hace 10 años. ¿Se preparó hace 10 años? ¿Sucedió el mismo accidente? En esa época yo no trabajaba aquí en Nerv, pero mi madre sí estaba presente. Tengo todos sus datos. ¿Y cuáles fueron los resultados de la operación? Fue un total fracaso, Maya. En el día 31, Yui, usando las principales figuras femeninas que conforman el círculo social de su hijo, intenta ser uno con él. Algo que ya veríamos al final en la película, pero Shinji finalmente las rechaza. Un inmenso spoiler de lo que sería el final de la serie, con la película de 1997. En este capítulo, durante la conexión de Yui con su hijo, se reciclan algunas imágenes y animaciones del capítulo 16, como por ejemplo, las líneas blancas. La imagen de Yui a oscuras. La bofetada de Misato a Ritsuko. La escena del tren. El Shinji pequeño. Misato fuera del Antriplug. Se sabe que Gainax no pasaba por buenos momentos económicos y usaban el método de reciclaje para ahorrar costos. Pero muy aparte de eso, es curiosa la forma de comunicarse de Yui usando el mismo método que hizo Leliel con Shinji en el episodio 16. Haciéndome pensar nuevamente sobre Leliel ofreciéndole su núcleo. Aquí nos muestran la filosofía de Yui, y la base de prácticamente todos sus planes, y de por qué está en contra de los planes de Sil. No te preocupes.
en tanto desees vivir, el paraíso puede estar en cualquier lugar. Y mientras tenga vida, tendrá la oportunidad de alcanzar la felicidad. Finalmente, Yui expulsaría a su hijo a través del núcleo. Y esto parece ser obra exclusiva de ella, y no del proceso de salvamiento de Ritsuko, que claramente y durante el episodio, nos mencionan que había fallado exactamente como hace 11 años. No se sabe exactamente qué buscaba Yui reteniendo a su hijo durante un mes. La respuesta más simple y lógica sería que ella buscaba estar con su hijo de una forma más cercana. Aún quedaban 3 ángeles en camino, y su hijo aún era necesario como piloto. Además, vemos que al final, Yui abandona físicamente a Shinji para siempre. Quizás ese mes fue un regalo adelantado de despedida para ella. Tras la evolución del EVA 01, Yui se enfrentaría a un nuevo adversario en el capítulo 23, momentos antes de que Rei 2 dejara este mundo. En este episodio, se da un casi tercer impacto. De no ser por el sacrificio de Rei, los planes de Yui, Seal y Gendo se hubiesen ido al tacho. Para más detalles, puedes ver este video. Aunque en dicho video se muestran los hechos desde el punto de vista de Gendo, en el caso de Yui, realmente no tenía mucho que hacer y tuvo que recibir apoyo por parte de su esposo. De lo contrario, un tercer impacto se hubiese dado, y aún no era el tiempo ni momento para ello. (16) Yui y el último enviado. Durante el episodio 24, Gendo hablaría con Yui. Lo cual nos confirma de que en efecto, el padre de Shinji conoce el secreto de su esposa. Incluso vemos que Gendo le pide paciencia. Por favor, ten paciencia, Yui. Y entre otras cosas, le habla sobre la desaparición de la lanza que obstruía sus planes de reencontrarse con ella. Sin embargo, vemos que durante la película, Yui usa dicha lanza y no la rechaza, dejando incluso que la lanza se una a ella. Y no solo eso, la lanza acompañaría a Yui en su plan de explorar las profundidades del oscuro universo. Podemos ver entonces, que los planes de Yui difieren de los de su esposo, y este último no lo sabe. Esto también se puede ver en el 2003, cuando Yui le menciona a Fuyutsuki sus planes de unirse al EVA, siendo que esta charla se da a espaldas de él. Volviendo a la conversación entre Gendo y Yui, este menciona sobre su promesa de volverse a reunirse con ella, sugiriendo que Yui también desea volver a verse con Gendo. No sabemos sinceramente si Yui a estas alturas tiene como objetivo reunirse con Gendo. Incluso sabiendo cómo ha sido el trato de este con su hijo. Pues si vas a hacerlo, hazlo ahora. Si no, vete de aquí. Gendo es bastante gentil. Ninguna persona lo conoce como yo, profesor. Es un hombre en verdad excepcional. A veces la ignorancia puede traer mucha felicidad. Es muy probable que para este punto de la historia, Yui escuche con cierta indiferencia lo que Gendo le está diciendo. Aunque hasta cierto punto, que Gendo le mencione la palabra paciencia tiene sentido después de todo. Yui debe estar algo cansada de simular ser un gigante que solo se puede mover si alguien se lo ordena. El día prometido está cerca, y ella quiere cumplir con su plan. Momentos después, Yui se enfrentaría a Kaworu usando este Aleva 02. Y si la vista no me falla, ella ahora puede levitar. En capítulos anteriores, se observa que los Evas pueden desplegar sus campos AT, pero no pueden levitar como si vemos que lo hacen los ángeles. De lo contrario, el EVA 00 se hubiese elevado hacia las alturas para llegar hasta Arael. Este EVA usó una herramienta de descenso para llegar al terminal Dogma por la lanza. Pero el EVA 01 simplemente flota. ¿Fue esta una acción voluntaria de Yui? O quizás los técnicos de NERV sabían que el EVA a estas alturas podía levitar tras obtener el órgano S2 de Zeruel. Sea lo que fuere, Yui conoce a su último rival, y lucha contra el EVA 02 sufriendo daños como era de esperarse. A pesar que Kaworu se convirtió en el único ángel en llegar hasta la recámara de Lilith, Yui mantiene su compostura y continúa simulando ser un títere de NERV y de Seal. Después de 11 años, esta sería la única vez que veríamos a Yui tan cerca de la Lilith original. Sería una especie de reencuentro y despedida.
Las palabras de Kaworu debieron ser música para los oídos de Yui, quien en efecto, apoya la decisión de Kaworu de sacrificar su vida para evitar la destrucción de la humanidad. Un sacrificio que también está haciendo Yui, para evitar los planes de Seal. Bajo este punto, Kaworu y Yui muestran cierto parecido. Ambos se rebelan ante Seal. La destrucción del último hijo de Adán frente a Lilith significa aquella promesa que Yui le hizo a la madre de la humanidad durante el experimento de contacto. Lilith lo presencia frente a sus ojos. Y también Rei, quien es la fusión de ambas, el producto de aquel experimento de contacto. El alma de Lilith más el material genético de Yui. Todos los ingredientes que participaron en aquel experimento del 2004, ahora están reunidas para felicitarse. El último adversario ha sido aniquilado. Después de ver cómo muere Kaworu, no dejo de pensar si fue Shinji o Yui la que apretó el gatillo. Shinji estaba en un momento de tanta presión y tensión, que ni siquiera debe haberse dado cuenta que el Eva apretó su mano, pero esto es solo especulación. Nuevamente, Yui debió presenciar la profunda depresión de su hijo al perder otro amigo. Ya pasó con Touji, y ahora con Kaworu, pero todo esto es necesario que suceda. Todo sea para evitar la destrucción sin retorno de la humanidad. Yo solo estoy siguiendo los procesos que se presentan. Después de todo, por eso estoy en Cele. Tú lo sabes. (17) Yui, y el comienzo del fin. Y con esto llegamos a la película de 1997 y al final de la serie de TV. Durante la primera parte del film, Yui continuaría simulando ser un gigante controlado por Nerv. Y por casualidades de la vida, su hijo aparecería sano y salvo muy cerca de ella. A estas alturas, Yui debió estar al tanto de lo que estaba ocurriendo alrededores, gracias a los altavoces de Nerv que estaban informando sobre la situación. Tras escuchar que Asuka no ha logrado su objetivo, Yui hace acto de presencia y mueve su brazo izquierdo. Este actuar nos indica que ella estaba esperando que Asuka salga del camino. Como se mencionó anteriormente, Yui conocería a Asuka en el episodio 9. El concepto que se haya creado Yui sobre ella no debió ser el más positivo, y esto debido a que el comportamiento de Asuka hacia Shinji no ha sido el más amigable que digamos. Asuka en varias oportunidades trataba por idiota al tercer elegido. Muchas veces en presencia de Yui, y si ella pudo acceder a los recuerdos de su hijo durante el episodio 20, entonces ella debió enterarse de lo que ocurría fuera de Nerv. Así que a causa de ese comportamiento tóxico y agresivo, podríamos concluir que a Yui no le caiga nada bien la pelirroja. Para variar, durante sus últimos minutos de vida, Asuka vuelve a llamar idiota a Shinji. Esto se escucha tras los altavoces de Nerv. Es recién cuando Maya menciona que Asuka ha perdido, que Yui mueve su brazo. Yui no quería ayudar a Asuka. ¿Qué madre estaría contenta de que otra persona llame despectivamente a su hijo? Aunque suene descabellado decirlo, pero si Yui deseaba o no la muerte de Asuka queda en opinión de cada uno. Pero en fin, al enterarse Yui de que el EVA 02 ha perdido la batalla, significa que Nerv ha perdido contra Seal. Es en ese mismo momento que Yui levanta su brazo izquierdo, haciendo total caso omiso a la baquelita que tiene a su alrededor y posiciona los dedos de su mano muy cerca de su hijo. ¿Cómo supo Yui la ubicación exacta de Shinji, cuando vemos que hay una plataforma que divide a ambos y le cubre los ojos? Como hizo Shinji para entrar al EVA, también es tema de debate. Puede que el tercer elegido haya usado el brazo del EVA como puente hasta llegar a la cápsula de piloto. La segunda opción es que Yui haya cogido a su hijo con su mano izquierda y lo haya depositado cerca del entry plug. Aquí vemos una vez más, una conveniencia de guión, o quizás, un error más de Seal frente a Yui. Si se supone que hay cámaras de seguridad por todo Nerv, ¿no vio Seal acaso que Yui se movía sola? Ocurre el mismo caso que en el primer episodio.
Grave error por parte de los monolitos, estaban tan emocionados por dar inicio a la instrumentalización que dejaron pasar ciertos detalles que les jugarían en contra. Y eso sin mencionar de cómo el niño que ellos supuestamente creían muerto, ahora pilotea al objeto que albergará a todas las almas humanas. Acto seguido, Yui nos muestra otro de sus poderes. Al mismo estilo que Bardiel, Yui ocasiona una mega explosión que abarca desde la jaula hasta fuera de la pirámide y extendiéndose por el cielo. Ella se eleva hacia el exterior y a su vez provoca un remolino de grandes dimensiones. Aquí nuevamente surge la pregunta, ¿cómo Yui conoce estas habilidades? Yui aparece con 2 alas, las cuales se convierten en 4 formando una cruz, y vemos que la lanza de Longinus regresa a la tierra para posicionarse cerca de Yui. Para esto, Yui se libra de sus cadenas, aquellos pilones en los hombros, al igual que en el capítulo 19. Pero esta vez, Yui ya no volverá a la jaula de Ner. Se podría decir que este es el comienzo de la caída de Sil y sus planes. También podemos observar que mientras Gendo se oponía a la participación de la lanza, Yui lo acepta e incluso se une a ella. Una clara oposición a los planes de su esposo. Posterior a esto, Yui continuaría simulando ser un títere, dejándose estigmatizar por los Evas en serie. Luego, Yui vería la llegada de Lilith, una Lilith que claramente no es la original. ¿Por qué ahora Lilith tiene el rostro y figura de rey? Se pregunta Yui. Y la respuesta la lleva a Gendo. Cuando el gigante blanco toma la forma de Kaworu, se pueden ver de cerca que Yui ha despegado un par de ojos tanto a la derecha como izquierda, los cuales se cierran cuando las manos de Kaworu se acercan más y más. Finalmente, Yui después de exponer su núcleo permite unirse a la lanza de Longinus. Es aquí donde Fuyutsuki menciona sobre la evolución de Yui. No solo tiene ambos frutos, sino que por medio de la lanza, se ha convertido en un árbol de la vida. El arca que podría salvar o destruir a la humanidad. Por cierto, para más detalles sobre el significado del arca, puedes ver el video anterior. Luego de este evento, se puede ver por un instante a Yui, con la sonrisa y serenidad que la caracterizan, siendo testigo de la instrumentalidad personal de su hijo. Shinji se disuelve en LCL. Ahora madre e hijo están juntos. Todos los humanos comienzan a abandonar sus cuerpos y el gigante blanco comienza a absorber sus almas. Durante esto, Yui, que ahora es una entidad que escapa a nuestros propios conocimientos, proyecta su imagen en cuestión de segundos hacia miles de kilómetros abajo, llegando al terminal Dogma. Por alguna razón, ella desea escuchar y hablar con Gendo. Este, tirado sobre el suelo con un brazo amputado, mira a su esposa, la cual de pie, y con una sonrisa, lo observa atentamente. El tema de conversación resulta ser Shinji, y el trato distante que él tuvo hacia su hijo. Pareciera que Gendo está tratando de justificar su accionar para evitar un regaño por parte de Yui. Ella pasa de tener su camisa rosada a una morada, una clara señal de su evolución de ejemplar estudiante a ser el principal motor del EVA 01. El final de Gendo, la figura del EVA, y su castigo, es tema para otro video. Comenta si quisieras que lo analicemos. Yui ingresa por el tercer ojo de la gigante. Hasta este punto todo parece ir de acuerdo a los planes de Sil. Todo, excepto a que Yui, tiene ahora el control del tercer impacto. Yui corta el cuello del gigante, antes que Shinji rechace la instrumentalidad, la cual se vería escenas más adelante. Puede ser que ella sabía que Shinji lo rechazaría, pero... ¿y si no fuese así? Yui abandona al gigante elevándose por encima de este y a su vez, extendiendo 12 alas. Ahora es el equivalente a una semilla de vida, o por qué no decirlo, a aquellos seres que conformaban la primera raza ancestral. ¿Qué es lo que vemos a continuación? Yui exhala aliento, algo parecido a lo que vimos capítulos atrás, momentos antes de devorar el motor S2 de Zeruel. Pero de este aliento, se puede ver que la lanza de Longinus aparece. No exactamente de su carne, sino de su aliento. Vimos anteriormente que la lanza cubría su armadura, esta vez, Yui sale del gigante con la lanza dentro, como si la hubiese devorado. Tras esto,
Yui transforma la lanza. Ahora dicho objeto no tiene 2 puntas, sino 4, 2 en cada extremo. Esta nueva lanza es una referencia a los 2 frutos que ahora posee el Eva. Lilith tenía la del conocimiento mientras que Adam, la de la vida. Yui ahora tiene ambas. En Rebuild, parecen haber tomado esta referencia con las lanzas de Longinus y Cassius. Yui se deshace de las copias de la lanza y envía a los Eva series de regreso a la Tierra. Vemos que Yui parece desactivarse mientras se petrifica. Vemos que de toda su armadura, el casco se encuentra bastante resquebrajado. Uno de los fantasmas de Rey se encuentra enfrente de ella. Tras esto, Yui abandona la Tierra junto a la lanza y varias, quizás millones, de cruces luminosas. La siguiente escena es la despedida de Yui como la conocemos. Quien nuevamente usando sus poderes, ha proyectado su imagen miles de kilómetros hacia el mar. Aquí vemos a Yui despidiéndose de su hijo. ¿Qué podemos comentar sobre esta escena? La vemos sonriendo y siendo, simplemente ella. La falta de emotividad de su parte, me genera preocupación. Se supone que ella está abandonando la Tierra para siempre, y viajar por el vasto universo por la eternidad. La despedida de su hijo, debería al menos generarle algún otro tipo de emoción. Pero ella es Yui. Como se dijo al comienzo del video, una persona difícil de comprender más allá de sus motivaciones. Shinji pregunta qué hará su madre ahora. La respuesta se nos da en una especie de flashback, que es una continuación de la escena añadida en la versión DC del capítulo 21. Básicamente Yui nos dice que su objetivo es vivir eternamente en el Eva. Y que este Eva será la prueba eterna de que la humanidad existió. Todo esto se nos comenta, mientras vemos por última vez a ella surcando el universo junto a la lanza. (18) Yui. Datos extras. ¿A cuántos ángeles enfrentó Yui? Yui llegó a conocer a la mayoría de ángeles. Excepto a Gagiel, Sandalphon, Ireul y Arael. Si Yui puede acceder a los recuerdos de Shinji gracias a su sincronización, entonces quizás pudo acceder a los eventos del capítulo 8 y conocer a Gagiel. En el caso de Arael, puede haberlo visto a través de la pantalla del centro de mando. En los otros 2 casos, no hay probabilidad. ¿En cuántos episodios aparece Yui? En casi todos. A excepción del 4, donde Shinji abandona NERV. El 8, donde aparece Asuka con su Eva. El 15, el 17, donde Touji se prepara para ser piloto. Y podría mencionar el 22 y el 25, donde solo aparece unos segundos. Yui y sus poderes. Existe algo extraño en el comportamiento de Yui cuando ella adquiere ciertas habilidades. Por ejemplo, Yui extiende su brazo derecho en el episodio 19, como si supiera de antemano que iba a cortar el brazo de Zeruel. Levanta su brazo y hace un truco extraño con su campo AT, que no solo neutraliza a Zeruel, sino que le corta el pecho rematándolo. También vemos cómo provoca una mega explosión con un torbellino incluido. Puede desplazarse a donde ella le plazca, sea un terreno sólido, o en las profundidades del mar, usando su imagen de Lilin, y dialogar con otras personas. Dobla la lanza de Longinus en 2, y emite 2 rayos poderosos que elimina las copias de las lanzas, y hacen descender a los Eva series a la Tierra. El caso de Yui es parecido al de una persona a la cual le dicen que tiene superpoderes, pero no exactamente cuáles. Queda suponer que Yui, la cual claramente ha leído los pergaminos del Mar Muerto en su juventud, tuvo conocimiento de esto con anterioridad. Parece que los rollos lo mencionan. Porque Yui actúa como si hubiese leído alguna guía, que le estuviera diciendo qué hacer ante qué situaciones. Yui, y un plan que no era del todo perfecto. Si bien Yui parece ser el único personaje que logra sus objetivos, mención honrosa a Fuyutsuki que estaba de su lado, su plan no era tan impecable como parece.
El estar dentro de un gigante simulando ser un títere de NERV tiene sus desventajas porque no puedes tomar control de todo lo que ocurre allá afuera. Quizás por eso, ella estaba buscando dos aliados. Por ejemplo, Shinji estaba a punto de tomar el tren que lo alejaría de Tokio, hasta que apareció Zeruel cancelando su viaje. Continuando con el tercer elegido, él pudo morir en algunas escenas, hechos que estaban fuera de las manos de Yui. Por poner dos simples ejemplos, en el episodio 19, casi le cae encima la cabeza del EVA 02, y en la película, de no ser por la intervención conveniente de Misato, Shinji hubiese muerto a mano de los soldados. Además, no todos los ángeles fueron derrotados por ella, hubo apoyo del exterior. Por ejemplo, el plan de Misato para acabar con Ramiel, o Rei 2 acabando con Armisael. Sin mencionar el plan de Ritsuko contra Ireul. Yui y su línea de tiempo. La serie nos muestra a Yui, comenzando a buscar posibles aliados para su plan, a la temprana edad de 22 años en 1999. Es madre a los 24. Abandona su forma humana a los 27. Combate contra los hijos de Adam a los 38. Y si el tercer impacto ocurrió en marzo del 2016, entonces ella se convierte en una entidad sobrenatural y abandona el planeta a los 39 años. Poner en marcha su plan y finalizarlo le tomó 17 años. Yui y su dualidad. A Yui nos la muestran como una persona amable, tranquila y agradable. Incluso con un objetivo bastante cotidiano, ser madre. Sin embargo, momentos después, y sin aún haberse unido al EVA, se nos revela que una de las organizaciones más poderosas del mundo la tiene en la mira, y piden su cabeza en una bandeja. Como se ha mencionado anteriormente, no se sabe qué hizo exactamente Yui para que sí la consideren como una amenaza. Pero lo cierto es, que Yui parece tener una personalidad un tanto opuesta a lo que se nos muestra en pantalla. Ya dentro del EVA 01, no tuvo problema alguno en comerse la carne cruda de su contrincante, no sin antes comportarse como alguien que no está dentro de sus cabales. Y en algunas ocasiones, ha mostrado a través del EVA, ser algo parecido a un monstruo o al menos, queriendo dar ese mensaje a los demás. Dios mío, increíble. ¿A partir de qué monstruo creamos esto? ¡Qué horror! Se ha mencionado que quizás Yui haya sido contaminada por Lilith durante el experimento de contacto o que también, Yui no quedó completamente bien tras ese suceso. No llegando al extremo de la madre de Asuka, pero sí lo suficiente como para tener ciertas actitudes que podrían considerarse poco habituales. Aunque también es cierto que el actuar del EVA 01 le juega a favor de Yui. Ya que después de todo, esa es la consigna, engañar a los demás, dándoles la idea de que ella quedó loca en el 2004, y debido a ello, el EVA se muestra de esa forma. Se puede tratar de todo un show armado por ella. ¿Se puede descifrar exactamente cuál era el plan de Yui? Profundizar el plan de Yui sería tan complicado como descifrarla a ella misma. Lo cierto es que Yui tenía dos objetivos. Uno individual y otro colectivo. El individual consistía en ella viviendo para siempre dentro del EVA y como símbolo de que la humanidad existió. Porque si analizamos su última frase, podemos decir que Yui era consciente de que la humanidad iba a desaparecer, ya no por Adán ni sus hijos, sino por causas naturales. Cambios climáticos, la caída de algún meteoro, la extinción del sol, etc. Eventos que claramente escapaban de sus manos. Siendo ella ahora, un símbolo de aquella humanidad extinta dentro de miles de millones de años. El problema surge en si este mundo que vemos al final de la película con su hijo al borde de la locura, era lo que ella deseaba para la humanidad. Detalles que podríamos analizar más a fondo en otro video. Yui y su escena final por el espacio.
Levanten la mano si alguien no vio una imagen subliminal en esta escena. ¿Un monstruo con barba corriendo? ¿Una cara con 2 cuernos? La última escena que vemos de Yui nos deja ciertas pistas sobre su actual estado. Para comenzar, el Eva se encuentra boca arriba, pero la postura de sus manos no concuerdan, haciendo aún más macabra la imagen de lo que ya es. Los 2 agujeros en lo que deberían ser su espalda se encuentran ahora en el pecho. Podemos compararlo con esta escena donde la postura es casi la misma. Podría ser un error de dibujo, aunque a estas alturas es debatible. Vemos un agujero producto de la cápsula de piloto, que Yui expulsó momentos antes de abandonar la Tierra. Lo que nos confirma que esta parte pertenece a su espalda. Vemos que el Eva aún muestra signos de petrificación, los cuales han ido desapareciendo. Mejor dicho, la petrificación solo fue un evento transitorio. Aquella cosa luminosa que aparece flameando en la parte superior es cabello. ¿Qué está pasando aquí? Mi teoría es que cuando el fantasma de Rey aparece frente a Yui, esta petrifica su armadura y convierte en LSL su carne, dejando activa solo su alma adentro. ¿Los Evas tienen LSL? Cuando Yui expone su núcleo, se puede ver algo de ese líquido salpicando alrededor. Así como millones de Reys convierten en LSL a los humanos, lo mismo pasa con el Eva 01. Traduciendo este evento a esta última escena, lo que veríamos dentro de la armadura del Eva 01, es a una Yui desnuda, gigante, resplandeciente y con el cabello largo y extenso. Algo parecido a la Rey 2 de Rebuild 3.0 más 1.0. Esta Yui sería vista por unos instantes durante el capítulo 16. Y para reforzar la teoría del cabello, no sería la primera vez que la franquicia de Eva haya mostrado al Eva 01 con una larga melena. En materiales oficiales, ya se ha retratado Yui con el cabello largo dentro del gigante, incluso con la armadura puesta. Y ya que hablamos de la armadura, esta no tiene ningún sentido de seguir existiendo. Al igual que el casco, debería de romperse conforme pase el tiempo. Teniendo en cuenta que no hay señales de que a Eva le haya crecido cabello antes, que ahora Yui muestre una larga melena es una señal de su transformación. Yui. La bestia que se convirtió en la bella. Y bueno, Eva fans. Eso será todo por esta ocasión. Espero que el video haya sido de tu agrado. Esto ha sido un repaso por la historia de Yui, y lo poco que podemos teorizar en base a lo que la serie nos muestra sobre ella. Recuerda que esta franquicia es como un rompecabezas, el mismo Hideaki Anno lo mencionó así. En el caso de Yui, es probable que nunca sepamos si realmente estaba cuerda o no, o cuáles eran sus verdaderos objetivos, porque Yui parece decir una cosa y luego hacer otra cosa. Hasta quién sabe, quizás sus planes cambiaron cuando hizo contacto con Lily. Es un personaje que se muestra más por sus acciones que por sus palabras. Es en base a esto, que siempre saldrán nuevas teorías y misterios alrededor de ella. No olvides dejar tu like y suscripción al canal. Nos vemos pronto.